Hola, bienvenidos al podcast de La Magia que Somos. Mi nombre es Cheryl y hoy les voy a hablar sobre el lenguaje del inconsciente. En el episodio anterior les hablé sobre el inconsciente y la conciencia y de allá voy a tomar algunos puntitos para darle contexto a este nuevo episodio. Uno de los puntos importantes es que todo lo que no capta nuestra conciencia se va al inconsciente. Todo lo que no capta en este momento de vigilia, cuando estamos despiertos, se va al inconsciente. La conciencia capta solo un 4 al 8% de la realidad consciente. El resto todo es material inconsciente. Entonces eso por un lado, y por otro es que el inconsciente utiliza un lenguaje especial para comunicarse con nosotros. Este lenguaje no tiene nada que ver con la lógica ni con nuestra parte racional. Entonces, como primer punto, podemos decir que el lenguaje del inconsciente es simbólico. ¿Qué quiere decir esto simbólico? Que el inconsciente utiliza símbolos e imágenes que pueden significar muchísimas cosas. Este hecho de que signifiquen muchas cosas hace que el inconsciente sea flexible, pero también se convierte en todo un reto para aquellas personas que quieran saber exactamente qué nos está diciendo el inconsciente. Aquí va a influir muchísimo la información que tenemos en nuestro inconsciente personal, o sea, todas las imágenes que nos manda el inconsciente están teñidas de nuestra información personal y también del inconsciente colectivo en algunas ocasiones. Por ejemplo, si vemos un reloj, a lo mejor para nuestra conciencia este reloj simplemente sea un reloj, pero para la parte inconsciente puede significar el tiempo, puede significar llegar tarde, puede significar también como preocupación o que algo se termina, algo se acaba. Otro ejemplo muy clásico que lo usan en todos lados es el tema del agua. Cuando vemos la imagen del agua, el elemento del agua, que puede significar para la conciencia como agua solamente, pero para el inconsciente puede significar purificación, limpieza, nuestra parte emocional. También puede representar el propio inconsciente, también puede estar mostrándonos una etapa de transición, o sea que puede significar cualquier cosa. En mi historia personal les voy a contar una anécdota. Antes yo no sabía nada de esto, del inconsciente ni de lo simbólico, pero una vez que empecé a buscar información y a tener mucha más apertura sobre este tema del inconsciente, me empecé a dar cuenta que cada cierto tiempo llegaban aquí a mi apartamento hormiguitas. Me parecía bastante raro porque aquí no llegan, pues. Entonces me di cuenta que llegaban justo cuando yo tenía muchísimo trabajo. Pero lo más increíble era que ese trabajo lo lograba hacer en muy poco tiempo. Ustedes saben cómo son las hormiguitas, cómo trabajan, siempre están como bien enfocaditas. Era como si en esos momentos todas mis partes se enfocaran a un solo objetivo. Muy trabajo de hormiguitas, ¿no? Con el tiempo me fui dando cuenta de que lo simbólico que representaban ellas aquí en mi casa, por ejemplo, ahorita ya no están, ¿no? Entonces, vienen como por 3 días, 4 días y ya se van, como anunciándome. Ya ahora las veo y lo veo más como que me están anunciando, tienes que enfocarte. Porque antes era muy procrastinadora con mis proyectos. Entonces las hormiguitas para mí tienen toda una representación simbólica. Ahora, estos significados que les ponemos a cada imagen van a depender también del momento en que estamos viviendo. A lo mejor las hormigas para mí dentro de 10 años representen otra cosa, ¿no? Ese símbolo puede cambiar, puede mutar a lo largo de nuestra vida. El inconsciente tiene esa capacidad, puede transformar todos los elementos que contiene. Por eso es que les mencioné en el episodio anterior que hay que tener mucho cuidado, porque si no tenemos un yo fuerte, el inconsciente pudiera mostrarnos imágenes distorsionadas de nuestra realidad inconsciente. Otro punto importante para poder darle significado a estas imágenes o símbolos es la carga emocional que tienen. El inconsciente siempre nos va a mostrar algo que para nosotros tenga una carga emocional, si no, no le prestaríamos atención. Eso es súper importante. El inconsciente siempre trabaja con la carga emocional.
todo en el inconsciente se mueve a través de nuestras cargas emocionales. Otro ejemplo de símbolos en el inconsciente son los arquetipos. De los arquetipos quiero hacer todo un episodio y no me quiero alargar aquí, pero los arquetipos son representaciones universales que compartimos todos como colectivos. Son energías primarias o primordiales de donde se van generando todas nuestras personalidades, ¿no? Por lo general son personajes como la madre, el padre, un rey, una reina, el maestro, el artista. Casi siempre son personajes a lo que le llamamos arquetipos, ¿no? También hay otros tipos de arquetipos, pero vuelvo y les repito, se los voy a mostrar en otro episodio. Entonces, otra forma de entender ese lenguaje del inconsciente es que debemos saber que en el inconsciente no existe el tiempo lineal, o sea, más bien existe una intemporalidad. Aquí es donde se mezcla el pasado, el presente y el futuro. Aquí también podemos mencionar las líneas de tiempo, las famosas líneas de tiempo. Cuando entendemos esto, nos podemos ver o podemos visualizarnos en el pasado o nos podemos visualizar en el futuro. Todo esto es la intemporalidad del inconsciente. Ahora, si queremos cambiar una línea de tiempo, que creo que esto no lo dicen, pero si queremos cambiar una línea hacia otra línea de tiempo, primero debemos resolver los patrones que nos tienen anclados en esta línea de tiempo, en esta realidad, ¿no? Eso es todo un tema. Espero poder hacer también un episodio sobre las líneas de tiempo, pero siento que me falta un poquito de información en este punto donde algunas personas dicen que hay infinitas posibilidades. No me queda claro el hecho de que sean infinitas esas posibilidades, tomando en cuenta en que como seres humanos somos bastante limitados, ¿no? Tomando en cuenta de que el inconsciente es un universo. Acá les voy a poner un ejemplo de la intemporalidad también, de cómo funciona el inconsciente en ese tema. Imaginen ustedes una mamá que tiene niños pequeños y de repente muere su esposo. Automáticamente ella reorganiza su energía para cuidar de sus niños, es decir, como que ella no puede hacer el duelo. ¿Qué hace el inconsciente? El inconsciente encapsula la situación o esa emocionalidad hasta que la mamá sea capaz de poder realizar ese duelo. Es decir, que pueden pasar años sin que ella pueda realizar ese duelo porque ella tiene como prioridad cuidar a sus niños. Digamos que pasan 3 años y esta mamá pasa por una situación triste, que a lo mejor no es tan triste como el duelo, como la muerte de su esposo, pero el inconsciente desencapsula toda esa información y libera energía. Entonces la mujer entra en el duelo. Así funciona la intemporalidad del inconsciente. Es como también cuando compramos un objeto u obtenemos un objeto que no sabemos ni para qué nos sirve ni para qué lo queríamos, de repente lo tenemos y sucede que 5 años después es que le damos uso. Así es la intemporalidad del inconsciente. Es fascinante. Otro punto para saber el lenguaje del inconsciente es que el inconsciente no reconoce la negación. Por más que ustedes se esfuercen en decir yo no soy esto, o yo no hago esto, o yo no soy amargado, o yo no soy X, el inconsciente lleva todo un registro. Peor para las personas que les gusta mucho vivir como en apariencias. Ahí es un tema porque el inconsciente sí lleva todo muy muy bien registrado. Aquí lo tenemos que ver y realmente todo el inconsciente lo tenemos que ver en modo de energía, ¿no? La energía no miente. Entonces, por más que intentemos ser algo o negar algo, el inconsciente no capta esa negación. Por más que digamos que yo no soy esto y que repitamos afirmaciones, si no se modifica eso en el inconsciente, pues no está ocurriendo nada. Primero se tiene que modificar en el inconsciente. En este punto, todo aquello que negamos también se muestra en nuestra conciencia de muchas maneras, indirectamente, sutilmente, ¿no?
Otro aspecto del lenguaje del inconsciente es que el inconsciente es ambivalente o contradictorio. Como carece de lógica, el inconsciente tiene la capacidad de sostener energías contrarias, ya sea sobre un objeto, sobre situaciones, sobre personas. Es como cuando amamos y odiamos a la misma persona. Entonces, estos opuestos, el inconsciente tiene la capacidad de sostenerlos, o sea, no nos causa ninguna patología, no nos causa ningún tema esta contrariedad. El punto está cuando la conciencia se identifica demasiado con uno de los polos. El inconsciente sostiene la contrariedad, pero nuestra conciencia no sostiene, no sabe cómo lidiar con las contrariedades. Es decir, si ustedes se dan cuenta, la manera en que nosotros funcionamos conscientemente es unilateral. Somos esto y no somos más nada. Es decir, que en cuanto al polo de la dependencia y la independencia, cómo nos encanta decir que somos independientes, pero lo que no reconocemos es nuestra dependencia. Cuando estamos demasiado identificados con nuestra independencia, el inconsciente lleva la cuenta sobre nuestra dependencia y ahí sí se forma una neurosis por no reconocer los opuestos, por no unir, digamos, por no integrar esos opuestos. Parte de nuestras identificaciones con las cosas conscientes es por nuestro condicionamiento y con el filtro que hace el ego. Por lo general nuestra personalidad tiene un filtro sobre lo que está bien mostrar, sobre lo que somos. Lo más bonito de nosotros es lo que mostramos. Estas partes que no son muy agradables no las mostramos y las tiramos al inconsciente. Justamente allí se forman las contrariedades, se separan demasiado los opuestos y recuerden que el inconsciente, la psique, siempre está buscando el equilibrio. Ahora, encontrar ese equilibrio pues es todo un tema, ¿no? Porque siempre nos estamos como pasando un poquito, siempre, o sea, hay que ser muy conscientes para poder lidiar con eso. Otro punto dentro del lenguaje del inconsciente es que el inconsciente trabaja por quantum de energía, por cantidades de energía, que es lo que le decía sobre los opuestos. Cuando nos vamos hacia un extremo, le estamos poniendo demasiada carga energética a ese opuesto y eso es lo que ocasiona que el inconsciente se muestre a través de nuestros sueños o a través de cualquier manera en que el inconsciente sabe hacerlo. Vuelvo y les digo, el inconsciente siempre está buscando el equilibrio. Otra forma de entender este lenguaje es que el inconsciente también tiene la capacidad de mezclar información de manera que la colocamos en otras personas. A esto se le llama proyección. Yo creo que aquí deben todos saber qué es la proyección y la transferencia. De eso también voy a hacer un episodio, pero les voy a explicar de manera cortita qué es lo que significa. Cuando tenemos contenido inconsciente con suficiente carga para subir y pasar el umbral de la conciencia, pero que no somos como capaces de ver, porque a veces no queremos ver, lo proyectamos en otra persona. Todo lo que proyectamos en otras personas son asuntos nuestros que no hemos querido tratar, no hemos querido trabajar o no hemos querido aceptar. Esa proyección es una mezcla de contenido de nuestra historia personal, pero como no la queremos ver, el inconsciente la lanza. La proyección es una flecha que da en un blanco, ¿no? El blanco es la persona que creemos nosotros tiene estos aspectos porque no los reconocemos en nosotros. Nosotros creemos que la persona a la que le cae nuestra proyección es la que tiene esos aspectos. Pero bueno, de eso voy a hablar en otro episodio y es increíble la proyección. La proyección queda siendo como un hechizo y hasta que no seamos conscientes de esos aspectos nuestros no se rompe el hechizo. Ok, les voy a mencionar un ejemplo de proyección. Imagínense ustedes que tienen activado el complejo de inferioridad. Me encanta hablar sobre el complejo de inferioridad. Yo creo que el complejo de inferioridad y la herida son las dos cosas que nos mueven hacia adelante. Que de eso también haré un episodio. Ahora imaginen que tienen activado el complejo de inferioridad y
hay una sobreidentificación con este complejo. Nos sentimos, creemos que somos la inferioridad. Entonces, como no estamos equilibrados con el otro extremo, que es la superioridad, o no estamos en el camino del medio, más bien, el inconsciente empieza a mostrarse. ¿Cómo se muestra? A través de la proyección. Nos encontramos con personas que nosotros creemos que son nuestra competencia, o empezamos a pensar que nuestros compañeros de trabajo son nuestros enemigos. O en otro punto, a lo mejor nos encontramos con personas débiles y ahí aprovechamos para lanzar todas nuestras críticas, nuestros insultos, como para liberar ese complejo de inferioridad. Es increíble cómo funciona el inconsciente. A mí me parece demasiado increíble. Como soy inconsciente de mi complejo, el inconsciente me lo pone en todas las personas que pueda para que yo me dé cuenta. El punto es que como sociedad no tenemos todos la información, pues andamos por la vida regando insultos, mostrando nuestro complejo de inferioridad a diestra y siniestra, sin observar el daño que causamos. Eso deben tomarlo muy en cuenta. Ahora, ¿dónde podemos observar todo este lenguaje inconsciente? En las asociaciones libres. No sé si todavía aún se sigue usando, pero esta era una técnica que se usaba en las terapias, en el psicoanálisis antes, que consistía básicamente en que la persona escribiera o dijera lo primero que se le viniera a la mente, sin limitación, y entonces de allí se partía a hacer un análisis de qué significa esto para ti, qué representa, cuál es la carga emocional. El punto es que como la asociación libre es demasiado amplia, demasiado abierta, como que uno se tarda mucho en encontrar eso específico que está buscando. Otra manera donde se presenta o donde podemos ver el lenguaje del inconsciente o donde se muestra el inconsciente es en los actos fallidos o en los lapsus. Es decir, digamos que ustedes van creyendo que están haciendo todo perfecto, todo bonito y de repente se equivocan. Allí está el inconsciente. En ese error, en ese lapsus, es el inconsciente mostrándose. Siempre digamos que donde pensemos que estamos haciéndolo todo bien y cometemos un error es como para recordarnos, hey, somos humanos. Entonces, o también cuando estamos hablando de un tema y de repente se nos sale una palabra que no tiene nada que ver con el tema, ese es el inconsciente. O también cuando decimos un nombre equivocado o de otra persona en un momento, eso también es el inconsciente mostrándose, ¿no? Así, de la misma forma, está el chiste, el sarcasmo, el humor. Si ustedes ven cuando están reunidos con sus amigos, el chiste y el sarcasmo tienen mucho del inconsciente. No es que sus amigos o ustedes tengan un problema con lo que se está mencionando, con el chiste que se está haciendo, no, sino más bien que a lo mejor todos tienen en común este tema que se está mencionando en el chiste, y como la carga colectiva que hay en ese momento es tan fuerte, surge el inconsciente, ¿no? Entonces ahí también es otra manera de verlo. También lo podemos ver a través del lenguaje no verbal, las expresiones faciales que hacemos cuando de repente alguien no nos gusta, no nos cae bien, automáticamente nos ponemos una cara, muchas veces inconsciente. Entonces el inconsciente, vuelvo a repetir, no miente. También el lenguaje corporal, en cuanto a cómo estamos, nuestra postura, nuestra orientación del cuerpo. También en este mismo punto, como los movimientos involuntarios, las personas que tienen como tics nerviosos, ellos también, ese es como también el inconsciente mostrándose. Otra forma es el tono de voz o el ritmo en la que la persona habla. No sé si ustedes se han dado cuenta que a lo largo de nuestros años vamos cambiando la voz. De hecho, entre más completos estemos, nuestra voz es como más genuina, más segura. Pueden observarlo. Nuestra manera también de hacer contacto físico, cuando a veces ponemos como demasiados muros para no acercarnos a otras personas, también es el inconsciente. El contacto visual, cuando no somos capaces de mirar a las personas a los ojos, a lo mejor estamos ocultando algo, o el inconsciente no quiere que se den cuenta de algo.
pero por lo general el inconsciente siempre quiere que nos demos cuenta de todo. Y otra forma son las manifestaciones somáticas. Cuando reprimimos demasiada carga inconsciente y emocional. Las manifestaciones somáticas yo creo que es una de las cosas más visibles que muestra el inconsciente. Aquí podemos hablar de la biodecodificación, porque cada patología que tenemos o cada muestra del inconsciente en nuestro cuerpo es un aspecto que tenemos que resolver, tiene un significado. Eso hay que tomarle mucha importancia porque es el inconsciente hablándonos, ¿no? Donde hay que reparar algo, donde hay que, no tanto reparar, sino más bien equilibrar. Otra manera donde observamos al inconsciente es a través de los sueños. De los sueños también voy a hacer un episodio, pero los sueños son, para mí es la manera más directa de entrar al inconsciente, de por lo menos de entenderlo, ¿no? Si tienen tiempo, anoten todos sus sueños. Todos los sueños que tenemos tienen significado. Algunos son premonitorios, otros está el inconsciente hablándonos de hacer un equilibrio, otros nos está diciendo en qué parte del proceso estamos. De los sueños voy a hacer otro episodio, pero sí anoten sus sueños. Cuando yo estaba en mi proceso, así en el punto más alto de mi proceso, logré anotar 300 sueños en como un año y medio. 300 sueños, increíble. Lo más increíble es que en los sueños, luego de que, pasas un ciclo, los sueños vuelven a repetirse, no de la misma forma ni con las mismas imágenes, pero sí hacen un ciclo nuevamente. O sea, es como que se volviera a repetir todo, solo que el inconsciente cambia como los escenarios, ¿no? Y entonces, si los llevan anotados es como que, estoy repitiendo algo similar, ¿no? Otro lugar donde vemos el inconsciente es en el arte, en todas sus representaciones. Es maravilloso porque los artistas tienen una capacidad increíble de traer el inconsciente a la conciencia a través del arte. Por lo menos también a través de la escritura, todo lo que escribimos, todo lo que pintamos, la poesía que escribimos, todo es el inconsciente. Ninguna de las ideas nos pertenece a nosotros, todos forman parte del inconsciente. Así que en ese aspecto también tenemos que ser bastante desapegados con nuestras ideas, como de que la idea es mía, el arte es mío. No, es del inconsciente. Otra manera también de ver al inconsciente es en los rituales, en los mitos, en las leyendas, en todo esto que se ha escrito a través de la historia. Los rituales son un acto poderosísimo para conectar con el inconsciente, pero cuando logramos ir ascendiendo, vamos a decir, en esta escala mental, donde logramos más bien como dominar nuestra mente, los rituales pasan como a un segundo plano. Es decir, como que tenemos una capacidad más mental que física de transformar nuestra realidad. Ahora, para modificar el inconsciente tenemos que actuar. No solo tenemos que repetir afirmaciones o querer cruzar unas líneas de tiempo, etc. También tenemos que actuar. El inconsciente tiene que saber que queremos hacer una modificación en nuestros patrones de conducta. Primero tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos está afectando. Por eso hay que ser consciente. Ser consciente no es nada más, me di cuenta que vivo en un sistema, en un gobierno que no da para más, etcétera, etcétera. No. Ser consciente es 24/7. Estar todo el día viendo qué es lo que me afecta, cómo lo estoy haciendo, por qué hago esto y hacernos preguntas constantemente. Ahora, recuerden también que para modificar aspectos del inconsciente tenemos que pasar por algunas iniciaciones, que de las iniciaciones también les hablaré más adelante, pero tenemos que tener como esa fuerza y esa voluntad de trascender aquello que nos mantiene como en esta realidad, ¿no? Si es que queremos modificar donde estamos habitando ahorita mismo. Bueno, entonces hasta acá les dejo la información. Espero que sea útil para ustedes, que les sirva en su proceso, que puedan entender mejor cómo funciona el inconsciente y de esta manera tener una mayor conciencia, que puedan expandir su conciencia.
Entonces también espero leerlos en los comentarios. A los que no se han suscrito al canal, les invito a suscribirse, a dejarme sus comentarios, sus likes. Eso ayuda a que el canal crezca y otras personas también puedan beneficiarse de esta información. Igual a los que quieren trabajar el amor propio, les dejo en la descripción un regalito, un libro de trabajo que se llama Amo Amarme, que son 50 preguntas de autoconocimiento que también les puede ayudar en su proceso. Entonces hasta aquí dejo este episodio. Espero que les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos entonces en la próxima. Bye.